Pues la registraduría viene trabajando muy fuerte desde el año pasado, inclusive, casi 2 años antes de las elecciones, digamos de marzo, del 26, que serán el Congreso el 8 de marzo, y del 31 de mayo del 2026, que serán las elecciones de primera vuelta presidencial. Preparándonos porque la logística de las elecciones es monumental. Es que no podemos perder de vista que Colombia, después de Brasil y México, son las elecciones más grandes de toda Latinoamérica. 50 millones de personas, un censo electoral de casi 40 millones y medio de ciudadanos. Luego es una logística monumental. Estamos ya trabajando de cara a este proceso electoral, organizando lo que se conoce como la Divipole, los puestos y las mesas de votación, mirando dónde tenemos que ubicarlos, dónde hay que trasladar a algunos otros, mirando las innovaciones que nos permitan total transparencia e integridad para las elecciones del año entrante. ¿Cuáles? Les comento algunas. Por ejemplo, en las próximas elecciones vamos a avanzar con la biometría facial, vamos a implementar por primera vez en la historia la biometría facial para que los electores se identifiquen a través de su rostro y eso disuade totalmente cualquier problema o duda de suplantación. ¿Sería 100% registrado esta biometría? Hoy en Colombia se trabaja con biometría dactilar. Cerca de 20.000 mesas de las 120.000 son las que están, digamos, cubiertas por biometría dactilar. El objetivo es, con la implementación de la biometría facial, llegar siquiera entre 60 y 65.000 mesas, de pronto 70.000. Luego vamos a cubrir 3 veces más las mesas que se han cubierto históricamente. Obviamente en el futuro poder llegar al 100%, es un tema presupuestal y bueno, creemos que hasta allá podemos llegar. El año entrante nosotros vamos a permitir y vamos a hacer un trabajo muy importante de digitalización y publicación de las actas electorales. En Colombia, y digo actas electorales para que me entiendan un poco, lo que se conoce como E14. Las actas E14 de delegados, las conocemos nosotros, pero en realidad son las actas electorales, muy parecido a lo que ocurría en el vecino país. Es el documento en el que se diligencia los resultados de cada mesa. Son 120.000 en el país. Esas actas las vamos a publicar con una agilidad muy importante, pero no solamente vamos a publicar las actas electorales de resultados, sino las actas de claveros y una cosa que se conoce como el acta de transmisión. Las actas de transmisión son esas que permiten que la ciudadanía vea el preconteo. Recuerdan ustedes que hay unos boletines que se presentan a partir de las 4 de la tarde que llegan muy ágiles. Eso tiene un soporte en una acta que tiene un resultado, también las vamos a publicar. Es decir, vamos a digitalizar y publicar todas las actas electorales para que en general la ciudadanía certifique con absoluta claridad los resultados de cada una de las mesas de Colombia. Y ¿se va a publicar en tiempo real, señor registrador? Vamos a publicar inmediatamente, van saliendo, se van cargando. Vamos a tener inclusive acceso mucho más ágil, por ejemplo, a medios de comunicación, a organizaciones electorales y a observadores nacionales e internacionales. Al final todo el mundo va a poder acceder a ellos, pero vamos a tratar de entregar herramientas tecnológicas para que los medios en especial, los observadores y las organizaciones políticas, que son los principales destinatarios, accedan a ellas y comparen muy ágilmente eso. En Colombia tenemos una dificultad y es la participación. Los colombianos en el exterior poco participan. El censo electoral de los colombianos en el exterior es de 1.200.000, de los cuales escasamente votan 200.000. Pero si vamos más allá, colombianos en el exterior pueden ser 5 millones o 6, dicen algunos, hay un subregistro alto. Al final terminan votando 200.000, es una cifra demasiado baja. Vamos a hacer cosas para que los colombianos en el exterior se les haga más sencillo ejercer el derecho al voto. Por ejemplo, vamos a permitir la inscripción de ciudadanos para votar de manera virtual. Hoy tienen que ir al consulado a inscribirse para votar y luego ir el día de elecciones a votar.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir inscripción virtual para que desde sus casas, desde el internet se puedan inscribir. Obviamente el día de la elección sí tienen que ir al consulado porque en Colombia no existe voto remoto. Ya estamos trabajando con la observación internacional, hicimos una reunión previa el año pasado. Las reuniones antes se hacían 2 meses antes de elecciones, hoy las hicimos casi año y medio. A toda la observación internacional, la OEA, la Unión Europea, el Instituto Carter, Uniore, CAPEL, la misión de observación electoral, todos ya estamos trabajando con ellos para que armen su observación internacional y tengan toda la información para hacer una gran observación. Y vamos a trabajar muy fuerte en el tema de auditorías, vamos a contratar auditorías tanto a los sistemas tecnológicos como al proceso electoral. Luego todo esto va en función de darle plena y absoluta tranquilidad, de transparencia y de integridad de las elecciones a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Lo primero, inclusive en función del conocimiento del proceso electoral en Colombia, yo he tratado de hacerlo, pero hay que hacerlo permanentemente, hay que explicar muy bien cómo funcionan todas las etapas del proceso electoral. Porque en la medida en que los colombianos, los medios de comunicación conozcan las etapas del proceso electoral, pues van a evidenciar que las posibilidades de fraude son nulas. Pero obviamente si no lo conocen, a veces la posverdad y las redes sociales pues generan unos caos impresionantes. Cuando el proceso electoral en Colombia es muy bien organizado y jurídicamente muy bien definido porque se trata de etapas que cumplen diferentes actores, lo que permite que sea prácticamente imposible hablarse de fraude. Y muy corto se los digo. Quienes cuentan los votos son 600.000 colombianos que son jurados de votación, que no son funcionarios de la registraduría ni de ninguna entidad pública, son colombianas y colombianos, 600.000. Son los que cuentan los votos, diligencian los C14 y producen las actas electorales. Las comisiones escrutadoras son los jueces de la República y notarios, tampoco son funcionarios de la registraduría, que son los que cogen esas actas, las consolidan, como se dice técnicamente, y declaran los resultados. La registraduría lo que hace es proveer, administrar de la logística electoral y ayudar en el proceso. Luego, si los colombianos tienen claro que aquí participan ciudadanos del común, funcionarios públicos como jueces y notarios, y la registraduría haciendo logística electoral, pueden entender que no es la registraduría por lo menos quien manipula el proceso electoral y quien cuenta los votos. Luego ahí hay un tema que permanentemente debemos nosotros estarlo socializando. La logística está organizada, venimos trabajando año y medio con ella, y todo ese proceso organizacional, digamos, lo tenemos a detalle. En la registraduría hay 6.000 funcionarios y vamos a llegar a 15 o 20.000 para la época electoral. Esos 6.000 funcionarios de planta son personas que llevan años en la registraduría, que tienen experiencia y que saben hacer elecciones, que saben coordinar. Luego ahí hay un conocimiento acumulado valiosísimo. ¿Cuáles son los riesgos que a mí me inquietan? Y voy a hablar de uno en concreto para las próximas elecciones. El tema del conflicto armado y el tema de seguridad. Ese es un tema que es de mucho cuidado. Miren lo siguiente. El próximo 23 de febrero, dentro de unos días, hay elecciones en el departamento de Putumayo, porque fue anulada la elección del gobernador. Y hay elecciones también en el municipio de Puerto Guzmán, en Putumayo. Putumayo es un municipio con serios problemas de orden público. Hay unos grupos armados llamados comandos de la frontera que hoy se están enfrentando entre ellos. En el municipio de Puerto Guzmán, yo tengo pleno conocimiento del tema, también lo dijo inclusive Naciones Unidas, no estoy inventando nada, hay confinamiento de gran parte de la población y hay desplazamiento. Piensen ustedes entonces unas elecciones en medio de circunstancias de seguridad como las que yo les acabo de describir. El tema de seguridad es muy difícil en Putumayo y tenemos que trabajar todos para ellos. La registraduría garantiza la logística y
toda la administración del proceso electoral. Pero aquí necesitamos el apoyo de otros actores. Pienso del Ministerio de Defensa y de toda la fuerza pública, fuerzas militares y de policía. Tuvimos la semana pasada un comité de seguimiento electoral. La fuerza pública ya nos garantiza que todas las mesas y puestos de votación se van a instalar, pero yo debo seguir señalando que el tema en Putumayo me inquieta, no solamente porque se garantice el derecho al voto, porque en ese sentido se van a poder ubicar mesas en todo el departamento, pero además de eso necesitamos garantizar el derecho al voto libre, porque una cosa es el derecho al voto y otra cosa el derecho a votar libremente. Yo aquí pues he reclamado y le he solicitado a las fuerzas militares que garanticemos que los ciudadanos de Putumayo puedan votar libremente, porque una de las características principales del voto es que sea secreto y libre. No hacemos nada garantizando el derecho al voto por la gente votada, instrumentalizada o amenazada. No estoy diciendo que esté ocurriendo, pero sí hay circunstancias que inquietan en Putumayo. Y puede ocurrir lo mismo en muchos lugares del país. Bueno, ven ustedes lo que está pasando en Catatumbo, las circunstancias de orden público en el Cauca, lo que viene ocurriendo en Chocó y en el nordeste antioqueño, algo semejante. Luego, tenemos que desde ya enfrentar el tema y ponernos a trabajar todos para garantizar plena seguridad en las próximas elecciones. Yo le he pedido al Ministerio del Interior que el mes entrante, en marzo, llevemos a cabo una comisión de seguimiento a los procesos electorales para hablar exclusivamente de seguridad, construir y ver los mapas de riesgos político-electorales que se puedan presentar para el año entrante y desde ya, no 2 meses antes, ni 3, desde ya ir ejerciendo todas las acciones para garantizar plena y absoluta seguridad en las elecciones del 2026, me refiero a las elecciones de Congreso y de Presidencia. Entonces digamos que ese tema de la seguridad es un tema que tenemos que enfrentarlo entre todos. ¿Qué más le preocupa? Nosotros tenemos que entender que la registraduría realiza el proceso electoral logístico, pero que el proceso electoral, las elecciones son una obligación del Estado en su conjunto. Todos tenemos participación en eso. Y aquí necesitamos una fiscalía muy fuerte enfrentando los delitos electorales. Una procuraduría haciendo su tarea con toda determinación para evitar que los servidores públicos participen en política. Y una contraloría también cuidando los recursos del Estado para que no se vayan a las campañas políticas. Luego entenderá que aquí se necesita un trabajo del Estado en su conjunto y obviamente el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa para todos aquellos temas democráticos, participación ciudadana y seguridad. Luego mi llamado es a que todas las entidades del Estado nos agrupemos para trabajar, porque muchos de los delitos electorales, la gran mayoría, todas esas faltas electorales, la registraduría no tiene herramientas, entre otras razones porque tampoco tiene competencia. Piensen en lo siguiente: la compra de votos, el constreñimiento al elector, la transhumancia o el trasteo de votos, la financiación con recursos ilícitos. Todas esas conductas, que son las que más afectan un proceso electoral libre, no las puede atacar, si se quiere, la registraduría. Esas son tareas de la policía judicial, de los órganos de control. Entonces aquí tenemos que trabajar todos. Lo están haciendo, hemos conversado y la tarea se viene haciendo, pero hay que tener todo el empeño para eso. Luego, en eso tenemos que trabajar, sobre todo para evitar que dineros ilícitos terminen en las campañas políticas. Porque cuando hay dineros ilícitos, pues no hay equilibrio en la contienda. Y las contiendas deben ser equilibradas, todos deben tener las mismas condiciones. Digamos que ese es un segundo tema que a mí. Y el tercero, ese sí, en el que vamos a trabajar con mucha fuerza, es que requiere mucha pedagogía y también mucho trabajo de parte, y aquí el apoyo de ustedes es determinante,
tiene que ver con hacer que mejore la participación de los colombianos en las elecciones, es decir, derrotar la abstención. Hoy en Colombia votan el 59, el 60, el 61% dependiendo de las elecciones. El 40% del censo electoral no vota. Otro tanto porque su puesto de votación les queda lejos, porque están inscritos en un lugar diferente a donde están viviendo actualmente, porque el día de las elecciones se les hace difícil el transporte. Son muchas las circunstancias. Tenemos que hacer que los colombianos salgan a votar y darle todas las herramientas y toda la facilidad para que el colombiano salga a votar. Una primera de ellas, que ojalá se inscriban en lugares que les queden muy cerca a su puesto de votación, para que no tengan que tomar un transporte. En segundo lugar, que esas personas que llevan años, que se trasladaron de domicilio y que la última vez que votaron lo hicieron en otro municipio y ya viven en un lugar diferente, pues se inscriban para ir a votar, y en eso vamos a trabajar mucho. Vamos por primera vez también en la historia a establecer centros móviles de inscripción. Es decir, que el colombiano y la colombiana no tengan que ir hasta la registraduría a inscribirse, sino que vamos a hacer equipos que se van a ir por las calles, por los estadios, por los parques, por las zonas industriales, ubicándose en lugares estratégicos para que las personas aprovechen y se inscriban cerca a su residencia o a su lugar de trabajo para votar. Entonces la registraduría va a ser una logística impresionante, inmensa. Los medios de comunicación, yo les pido apoyo para que nos ayuden a socializar eso y que las ciudadanas y ciudadanos se animen a inscribirse, porque la mayoría de ellos lo que ocurre es que están inscritos en un lugar diferente al que residen, y cuando se cierra el censo electoral ya olvidaron registrarse. Entonces vamos a hacer toda una logística, una pedagogía importante, porque mi esperanza es que en esta oportunidad para elecciones de presidencia y de Congreso participen muchos más colombianos. Entre más colombianos participen, más legítimos son los gobernantes. Y ahí tenemos un deber entre todos. Muchos ciudadanos, no solamente en Colombia, el planeta en general, Latinoamérica es importante en eso, sienten que la democracia no está resolviendo las necesidades de la humanidad. Y la calidad o la salud de la democracia, como dicen algunos expertos, cada vez es más precaria. Piensen lo siguiente. En Colombia, por ejemplo, el 80% de los colombianos sienten que la democracia no se está resolviendo sus necesidades básicas, luego no tienen una imagen favorable de la democracia. Le voy a dar datos más preocupantes todavía. Cerca del 18% de los colombianos creen que es preferible un régimen autoritario. ¿Eso qué quiere decir? Exactamente lo que está diciendo, que la ciudadanía va perdiendo confianza en el sistema político del país, y eso pasa en toda Latinoamérica. Luego aquí hay un trabajo muy importante, pues, de los gobernantes y de los dirigentes políticos, pero en especial de todos los que estamos al frente de altos cargos del Estado, para explicarle a la ciudadanía que, a pesar de las dificultades que hay, no hay otra forma de lograr mejores condiciones que participando y eligiendo libremente a los gobernantes que se quieran, pero que disuadirse o abstenerse, al contrario, va a profundizar el problema de democracia en Colombia. Disuadiéndose de participar, al contrario, lo que va a generar es, pues, circunstancias donde terminan eligiendo a los gobernantes personas con intereses oscuros, personas instrumentalizadas o personas que votan por un interés más particular que general. Entonces, aquí tenemos que hacer un trabajo en conjunto, pero es un tema difícil que cada vez es de mayor preocupación para quienes están estudiando los temas democráticos en el planeta. Y hay que insistir y hay que llamar a los colombianos para que entiendan que los derechos políticos son derechos fundamentales y que el derecho al voto, además de un derecho, es un deber ciudadano, y tenemos que trabajar todo el tiempo en eso. Los colombianos se preocupan mucho porque, por ejemplo, la corrupción es tan grande que
desanima a la ciudadanía y casi que quieren apartarse y toman como una especie de molestia, rencor hacia el Estado o hacia el gobierno en su conjunto. Entonces, pero no entendemos que al contrario, abstenerse de votar, lo que está haciendo es animando a aquellas personas que tienen instrumentalizada la política, porque entre menos gente vote, más fácil logran su objetivo. Luego, esos ciudadanos que no votan en Colombia, que son ciudadanos que van a ir a votar libremente, que tienen voto de opinión, pues son los que verdaderamente pueden ayudar a elegir los mejores gobernantes. Aquí hay que hacer una tarea entre todos, medios de comunicación, es decir, para invitarlos. Colombia es uno de los países que está por debajo de la media de participación electoral en toda Latinoamérica. Hay países donde hay voto obligatorio, como Argentina, y vota el 80%. Bueno, el voto es obligatorio, a pesar de que nunca sancionan a nadie si no vote, pero la gente tiene una cultura importante. Pero hay países donde el voto no es obligatorio, como Colombia y como México. Yo tuve la oportunidad de ser jefe de la misión de observación internacional para las elecciones de México del año pasado y estuve pues muy al frente de ese proceso. Y en México pues votan, no sé, el 60 tampoco, pero el 65, el 67, el 68% de la población. Aquí está votando el 59, el 60, dependiendo del tipo de elección. Luego, en Colombia estamos por debajo del promedio latinoamericano y es lo que tenemos que superar. La registraduría estableciendo las condiciones para que la gente salga a votar, es decir, puestos y mesas de votación ojalá más cerca a su lugar de residencia, animando a los ciudadanos para que se inscriban en un lugar cerca a su domicilio, su trabajo, llevando comisiones, equipos de la registraduría logísticos, como les dije, a las calles, a los estadios, a las zonas industriales para que la gente se inscriba y proveyendo de los insumos para que la gente y la logística para que los colombianos lo hagan. Pero aquí nos corresponde a todos, incluyendo los medios, invitar y animar a las personas para que salgan a votar. Es decir, haciendo una tarea pedagógica importante y contándoles el deber que tienen como ciudadanos de este país. La decisión del gobierno de aplazar o recortar unos recursos del presupuesto de hace unas cuantas semanas no incluyó el presupuesto de la registraduría. Luego el presupuesto está, digamos, en las cifras que inicialmente se presentaron. Con esos recursos, la registraduría puede garantizar unas elecciones con toda la logística, incluyendo la biometría facial en la que vamos a crecer, incluyendo todas estas comisiones o equipos que se van a trasladar por las calles de Colombia e incluyendo todo el tema pedagógico. Los recursos de la registraduría están en el presupuesto de la registraduría, pero yo debo aclarar un tema. Esos recursos no por cuenta de este gobierno, porque hay que hablar en honor a la verdad. Eso ha sido histórico. Esos recursos están en el presupuesto de la registraduría, pero para ejecutarlos, para iniciar la ejecución de los recursos, hay que pedir una autorización al Ministerio de Hacienda. Eso se llama previo concepto o un levantamiento previo. El previo concepto es una figura que existe en las normas presupuestales, que hoy debo decirle es anacrónico, no debería existir y que de alguna manera compromete la independencia de las entidades. Pero existe, o sea, lo que hay que decir es que no es una invención de este gobierno porque hay que ser honestos. Pero es una figura que hoy estamos advirtiendo no es razonable para un órgano independiente como la registraduría. No obstante, pues es lo que hay y lo vamos a hacer. Ya en el Ministerio de Hacienda están radicados todos los documentos que dan cuenta del proceso electoral para que autoricen, levanten el previo concepto, como dicen los técnicos, y podamos iniciar el proceso electoral para las elecciones de marzo y de mayo del año entrante. Entonces, tenemos el recurso en el presupuesto, pero estamos pendientes de una autorización que esperamos sea muy pronto. Las elecciones para el Congreso de la República, Senado y Cámara, y para la presidencia de primera vuelta valen 2.6 billones de pesos. Es una cifra
astronómica, inmensamente grande. Bueno, digamos, son cifras muy importantes, pero el presupuesto para esas elecciones no es diferente al presupuesto de las últimas elecciones semejantes, más el IPC. Es decir, lo que nosotros presentamos como presupuesto al Ministerio de Hacienda es el mismo valor de las pasadas elecciones, simplemente con el ajuste de IPC. Ahí no estamos inventando nada, no estamos pidiendo recursos adicionales. Sí queríamos como 200.000 millones para cumplir la biometría en el 100%, pero entendemos que hay un ajuste y una estrechez fiscal. Luego, quiero ser muy claro en que es el mismo presupuesto de las elecciones pasadas, solo aumentado en el IPC, es decir, la misma cifra. Con eso vamos a hacer unas elecciones muy bien hechas en Colombia y muy organizadas desde el punto de vista logístico. La registraduría para los días previos a elecciones tiene que tener un equipo inmenso de personas para que hagan apoyo en mesas y puestos de votación. Recuerden que les decía que son 120.000 mesas de votación, 120.000. Luego necesitamos un gran equipo para apoyar los puestos, las mesas, la logística, el traslado, todo eso. Ahí hay una cifra muy importante en talento humano. Personas que trabajan desde 8 meses hasta quienes van a trabajar 15 días solamente. ¿Para qué? Para ayudar en el proceso logístico. Son miles de personas. Porque la planta de personal de la registraduría es pequeña, si se quiere, 5.000 personas, pero hay que crecerla para esos días. Insisto, hay personas que se contratan 2 semanas. Miles de ellas para que ayuden en la logística, en la entrega, en la recolección de documentos, en la transmisión, en la digitalización. Miles. Piensen ustedes para atender 120.000 mesas. Ok, hay una cifra importante. Lo otro, en todo el tema de kits electorales y transporte de esos kits electorales. Los kits electorales, insisto, están en todas las mesas de votación, igual 120.000 kits, que hay que llevarlos hasta los rincones más apartados de Colombia. Les voy a dar un solo ejemplo. Les hablaba de las elecciones de Putumayo. En las elecciones de Putumayo hay un par de asentamientos indígenas donde hay unas mesas de votación. Ahora, para el próximo 23 de marzo. En esos lugares, para llegar a ese lugar, se tardan los funcionarios nuestros cerca de día y medio, porque hay que tomar ríos, caminar y demás. Los funcionarios de la registraduría se van a trasladar por tierra, hay que enviarlos como desde el miércoles o jueves para que lleguen el domingo a esos asentamientos indígenas. Pero los pliegos electorales no pueden enviarse desde el miércoles porque nos da temor que se vulneren. Pues esos pliegos electorales para 4 o 5 mesas, no es para 100 ni para 500, hay que enviarlos por helicóptero. Y no solamente hay que enviarlos por helicóptero, hay que llevarlos en helicóptero para que hagan el proceso y luego hay que traerlos al final de la tarde, primero para que no tengan dificultades de vulneración, pero segundo, para poder hacer el escrutinio, porque si esperamos a que los traigan por tierra, llegan a los 5 días y entonces el escrutinio se hace la semana siguiente y no vamos a poder declarar quién es el gobernador, sino por allá en 8 días. Esos son los 2 lugares donde hay pocas mesas, 5 o 10, calculen la logística para llevar todo allá. Calculen cuánto cuesta, millones. Es difícil conseguir helicópteros que vayan hasta allá, ni siquiera teniendo el recurso por el temor que dan de zonas con complejidades de orden público. Civiles. A veces la fuerza pública nos ayuda, la fuerza aérea, pero en muchos lugares la fuerza aérea tampoco llega por el tema de seguridad y da temor que terminen teniendo dificultades. Luego, solo 2 puntos nos generan una logística impresionante. Ahí estamos en 1000 líos tratando de asegurar la llegada de los funcionarios y la seguridad de ellos. La llegada de los kits electorales y poder tenerlos a tiempo para poder declarar las elecciones. Hay miles en Colombia con esas condiciones. Miles, no estoy hablando de decenas, miles. Porque Colombia es un país demasiado extenso y grande. Hay lugares que quedan a 5 y 6 días. Hay lugares donde se llega y hay que esperar a que el río baje porque están en invierno y hay que esperar 2 semanas. Luego, todo es una logística impresionante que cuesta luego. Entonces, los kits electorales y el transporte de eso es costosísimo. Y de otro lado está el tema de tecnología. Todas las herramientas tecnológicas
para que ustedes puedan ver boletines de los resultados electorales casi en tiempo real. Para que ustedes a las 4 y 5 de la tarde o 4 y 10 vean el primer boletín y en una hora puedan tener resultados muy fiables. Eso es una logística informática que se llama transmisión y divulgación, que usted se conoce aquí como preconteo. Tiene toda una logística también de miles de personas que están corriendo para poder entregar información rápida y ágil para que los medios la puedan recoger. Todo eso tiene unos costos pues elevados. Y la tercera, de la que uno a veces no lo tiene presente, el tema de ciberseguridad. Pues se volvió ese tema muy importante en el mundo. La registraduría recibe a diario miles de ataques a sus bases de datos. No estoy exagerando. En días electorales, la registraduría recibe millones de ataques para vulnerar los datos de la registraduría y los procesos de conteo. Y eso solo se combate teniendo empresas también muy potentes de ciberseguridad internacionales que garantizan que esa información transite tecnológicamente por canales, ¿cuál será la palabra? Por canales fiables y que no sean vulnerables. Todo eso vale millones. El tema de la reputación o la favorabilidad o la imagen de la registraduría es un tema que a mí me inquieta mucho y me preocupo mucho por ello, porque si la ciudadanía no tiene confianza en quien hace un proceso electoral, pues pensarán, verán ustedes, pues es demasiado complicado para un país. Gran parte de lo que se escucha por una u otra persona, algunos más informados, otros no tanto, se da porque se desconoce lo que les decía hace un rato, las etapas del proceso electoral y quién las atiende y quién está al frente de ellos. O bueno, puede ser que a veces alguien no las quiere conocer. La registraduría tiene una gran ventaja. Las encuestas del año pasado, todas ellas, todas, salieron en todos los medios de comunicación. Creo que más o menos 2 o 3 encuestas se hicieron el año pasado sobre la imagen de la registraduría. Estamos con el 40% en el 2023, yo llegué en el 2024. Y el año pasado la imagen de la registraduría ha crecido de una manera muy importante. La segunda entidad con mejor imagen en Colombia, después de las fuerzas militares. Luego, los colombianos, a pesar de todo eso, confían en el trabajo de la registraduría, pero eso hay que cuidarlo como un tesoro. Yo le digo a los funcionarios, mire, la favorabilidad y la imagen de la registraduría es como una alcancía, que hay que llenarla de moneditas todos los días y que algún día hay que romperla para gastársela. El día en que culpan a la registraduría de las derrotas, el día en que aquel que pierde unas elecciones dice que fue por fraude en la registraduría, ese día esa alcancía hay que romperla. ¿Por qué la rompe uno? Para gastársela, y ahí los colombianos dicen, no, señor, eso no es cierto porque es entidad seria. Entonces yo le pido mucho a los funcionarios que cuidemos eso. Entonces, el tema de la imagen es un tema en el que hay que trabajar todos los días. Yo por eso explico y explico permanentemente que quienes cuentan los votos no son los funcionarios de la registraduría, sino los colombianos. Que quienes hacen el escrutinio, las comisiones escrutadoras, son los jueces. Y que los funcionarios de la registraduría lo que hacen es prestar logística. Y lo digo permanentemente porque es la realidad y porque es un sistema bien diseñado, muy bien diseñado. Que quien lo mire más a detalle va a ver que desde la registraduría es imposible que salga un fraude. Pero hay que explicarlo y explicarlo y explicarlo. El software electoral, del que tanto se habla. El software electoral lo que hace es consolidar información. Lo voy a poner en palabras más castizas. Sumar. ¿Qué hace el software electoral? Recoger todas las actas de las 120.000 mesas, una a una, que ya están diligenciadas por jurados, que ya están revisadas por los jueces, y consolidarlas, ergo, sumarlas. Eso hace el software electoral. Luego, el software, como algunos a veces sin mucha claridad lo plantean, no tiene posibilidad de realizar un fraude, porque en el momento en que eso ocurra, pues es simplemente acudir a las actas, revisarlas, y esos datos deben ser idénticos. Entonces,
la circunstancia no está en el software electoral. Aquí lo que hay que cuidar es la mesa de votación. El ejemplo clásico, que a mí me sirve por lo que ha ocurrido, es Venezuela. Lo que hay que cuidar, donde hay que dar todas las garantías, donde hay que tener todo es en la mesa de votación, que es de donde inicia todas las etapas electorales. Si la mesa de votación es impecable, los jurados son juiciosos, se cuentan los votos bien contados, se diligencian las actas bien hechas, no hay ninguna posibilidad que en el resto de trámites haya siquiera un asomo de fraude. Entonces, es la mesa de votación donde hay que tener todo el mayor cuidado. Por eso lo que les decía, vamos a digitalizar y publicar todas las actas. A los jurados los vamos a capacitar hasta la saciedad, porque ese es el proceso que arranca. El software es por allá después de unos días, que no puede hacer nada diferente que tomar las actas y sumarlas. Cuando dicen que el software puede manipular, no. Si en Colombia fuera voto electrónico, de pronto. Pero no, el voto es manual. Y 120.000 mesas con 120.000 actas que las pueden mirar. Luego, cuando el software diga otra cosa, si es que fuera así, es fácil. Los partidos todos tienen esas actas y tienen software que les parametriza. Luego, evidenciar un tema de esos es muy fácil. Entonces, cuando hablan del software electoral, la verdad no está, se está faltando la verdad, porque ese software no tiene capacidad de manipulación, salvo que esas actas no se publicaron, como ocurrió en Venezuela. Como las actas no se publicaron, pues entonces dicen que no hay soporte. Solo que en Venezuela la oposición sí pudo alcanzar a tomar fotografías de un número muy importante de actas y con eso evidenciaron que ganaron las elecciones. ¿Sí ven la importancia de las actas? Es allá donde está el verdadero momento y el momento más importante del proceso electoral. El software suma. Las actas son el soporte de la Todo. legalidad del proceso electoral. Es el soporte y por eso nosotros estamos haciendo un esfuerzo tecnológico inmenso para publicarlas ágilmente, todas las actas. Antes se publicaba una. Esta oportunidad vamos a publicar 3 de cada mesa. Es decir, vamos a publicar 660.000 actas. Antes se publicaban 120.000, hoy 660.000. ¿Qué son las de? Que son el acta electoral, que llamamos como E14, de delegados. Pero yo digo acta electoral para que la gente lo entienda, porque esos nombres dicen, no, ¿qué es eso? ¿Qué 14? ¿Qué 26? ¿Qué 24? Eso es una cosa muy rara. Entonces, no, sencillo, el acta electoral, hoy lo llamamos en Colombia E14 delegados, el acta de claveros, que son actas que quedan en custodia de 3 claveros diferentes, y el acta de transmisión, que es la que permite hacer el preconteo que ustedes ven con mucha agilidad. Todas las vamos a publicar. Eso puede haber errores. Donde hay seres humanos hay errores. Pero errores, no intenciones o acciones fraudulentas. Eso no va a ocurrir. Digitalizarlas, hay que digitalizarlas. Todas se van a digitalizar, se van a subir a la nube y van a acceder a ellas todos. Observadores internacionales, la ciudadanía en general, los medios de comunicación, las organizaciones políticas y, como les decía, y a unos grupos especiales vamos a entregar unas herramientas para que las puedan ver muy bien. Entonces, su señoría acaba de decir, quiero ver la mesa 4 del Colegio Integrado San Agustín de Soledad. Mira el acta. Y mira el preconteo y le tiene que dar igual. Entonces, todo eso lo vamos a hacer para que todas las personas en Colombia tengan absoluta tranquilidad de la integridad de las elecciones que se vienen. En el Atlántico, nosotros ayer, inclusive esta semana, estuvimos visitando varios municipios del departamento. Estuvimos en Palmar, Sabana Larga, Soledad, Santo Tomás, se me escapa, Baranoa. Y hemos estado recorriendo los municipios para ir viendo las diferentes circunstancias derivadas del proceso. Estamos organizando lo que conocemos como la división política electoral, es decir, poniendo a punto todos los puestos y mesas de votación, definiendo si es necesario crear más mesas o si es necesario trasladar puestos. Por ejemplo, les pongo un caso. En Soledad, las instituciones educativas son muy pequeñas, entonces nos están quedando cortas para las elecciones. Estamos buscando, vamos a tener que trasladar puestos de votación a otras instituciones educativas más grandes, inclusive
públicas o privadas, para poder ampliar las mesas y que la gente pueda votar de manera mucho más ágil y fácil. Entonces estamos ajustando eso. Vamos a georreferenciar todas las mesas de votación de Colombia, obviamente todas las mesas de votación del Atlántico, para que los ciudadanos, para las personas de este departamento puedan saber exactamente dónde va a quedar cada una de las mesas de votación del departamento. Y hay un tema que debo decirlo con un poco de pesar, hay que prestarle mucha atención a el departamento porque en Atlántico tenemos una dificultad histórica de transhumancia, de trasteo de votos. Aquí ocurre mucho la transhumancia, por lo que sea, a veces municipios muy aledaños unos de otros, y terminan grupos de ciudadanos trasladándose a votar lugares diferentes de donde verdaderamente residen. A eso hay que decir dos cosas. La primera, tenemos que enfrentarlas y hacer cruces de bases de datos para que el ciudadano vote donde reside. Y la segunda, también advertirles a estas personas que quien se preste, quien instrumentalice a otros, o quien se preste para ir a votar en un lugar diferente a donde tiene su domicilio electoral, está cometiendo un delito que lo puede llevar 6 años a la cárcel. Luego no se está jugando con eso. Eso es un delito sancionable. Entonces hay que combatir mucho en el departamento lo que se conoce como la transhumancia o el trasteo de votos, y estamos trabajando. Por lo demás, el departamento ya lo tenemos muy claro, es un departamento que tiene grandes ventajas, los municipios son pequeños, pero los municipios son cercanos, las vías son buenas, luego eso. Pero hay municipios donde hay, por ejemplo, riesgos electorales, donde la política es muy intensa. Por ejemplo, piensa en algo, en Repelón. Son municipios donde la pugnacidad política es muy fuerte. Y entonces hay que prestar mucha atención porque a veces los debates políticos se convierten en agresiones o en azonadas. Tenemos unos municipios aquí que los tenemos identificados para ponerles mucho cuidado de aquí a las elecciones. Y bueno, en Soledad también. Soledad es una ciudad inmensa, más grande que muchos departamentos de Colombia, una ciudad de 700.000 habitantes, 600.000, pero los habitantes dicen que puede haber ya casi 1 millón, ¿no? Pero bueno, en el censo dice que hay cerca de 700.000 habitantes, luego es más grande, bueno, de pronto igual o un poco más grande que Manizales, mi ciudad, calcule, más grande que muchas ciudades capitales de Colombia. Luego es una ciudad que hay que prestarle mucha atención y en la que hay que tener, digamos, muchos ojos puestos para que esas elecciones transcurran con normal y total tranquilidad. Si ellos se inscriben, pueden votar. Si son personas que hoy regresan. Para presidencia y también para Congreso. Para Congreso, pero recordemos lo siguiente, estoy hablando de nacionales colombianos. Piensen ustedes, no sé, personas que estaban en otro país, retornan a Colombia, pero son nacionales colombianos, que es diferente a residentes colombianos. Pero si ya adquieren la nacionalidad. Nacionalidad, pero recuerden que, por ejemplo, hablemos claramente, los venezolanos, unos son personas con doble nacionalidad, es decir, tienen padre o madre y son colombianos, regresan a Soledad, que hay muchos, Soledad es uno de los municipios de la característica, son ciudadanos colombianos, se inscriben para votar si no lo habían hecho en los años y van a poder votar. Hay otros venezolanos que se vienen a vivir pensemos a lo mismo, a Soledad, pero son venezolanos, tramitan su residencia, pero no son nacionales, son residentes. Esas personas no pueden votar para elecciones de presidencia y de Congreso, pues solo pueden votar para elecciones locales. Entonces hay que diferenciar entre los venezolanos, que son venezolanos y siguen siéndolo, o los colombianos, o que tienen doble nacionalidad, que esos sí podrán participar en las elecciones que vienen de Congreso y de Presidencia. Nosotros hemos estado haciendo cruces de bases de datos de registro civil. Esto es muy importante, mire. Qué buena esa pregunta. Y estamos haciendo cruces porque, sobre todo del exterior, vienen muchas personas a obtener documentos como colombianos, centroamericanos en especial, para irse a Europa, porque la mayoría de centroamericanos se les exige lo que se conoce como la visa Schengen. Entonces el colombiano puede ir a Europa sin visa, entonces vienen, suplantan colombianos para irse a Europa o a Estados Unidos. Nosotros estamos haciendo cruces de bases de datos y hemos encontrado personas que a través de bandas criminales logran suplantar a otros para poder irse fuera del país. Eso se ha denunciado en la Fiscalía. El año pasado se capturaron algunos funcionarios de la Registraduría y de Migración y eso lo estamos atacando con todo. Tenemos tecnología, inteligencia artificial y analítica de datos para ir identificando esos lugares porque son circunstancias, pues digamos, penosas. Ocurrió en Córdoba, ocurrió aquí en el Atlántico, ocurrió en el Cesar
Y cada vez tenemos más seguros para evitar eso. De hecho, cambiamos a algunos funcionarios, otros inclusive tuvieron dificultades, están en la cárcel, pero cada vez eso en trabajo con la Fiscalía, con las embajadas, con Migración y la Registraduría, cada vez eso. Pero mire, les voy a poner un solo ejemplo. En Colombia, para usted obtener su registro civil, lo obtiene de dos formas. Se llama el documento antecedente. Uno, con un certificado del médico tratante que se lo entrega a uno de padre y dice, certifico que nació un niño, y con eso uno va y registra un niño. Pero hay una norma por ahí del 70 muy vieja que permite que una persona se inscriba a través de dos testigos. Piensen ustedes, ¿no? Es que nació en una comunidad apartada, y nació con parteras o nació solo, y dos testigos certifican eso. Y eso lo permite la ley y la Corte Constitucional lo ha avalado. Pues resulta que con esa figura de los testigos hemos encontrado, aquí en Atlántico en especial y en la costa atlántica, cosas como estas. Una madre que registró 28 hijos, 28. Todos se olvidó registrarlos al momento de nacer. Lo registró después de los 20, de los 25 y de los 40 años. Todos nacidos como en 2 o 3 países. Luego, sin duda, eso es un fraude. Nos encontramos un señor, por ejemplo, que les hablaba de la figura de los testigos, que más o menos se la pasa la vida mirando quién nace para ser testigo. Ha sido testigo en 180 nacimientos.